אני אגיד לך שנייה לפי. הולכת רק דקה. רק דקה. אני משנה קצת את הזווית, כי אחרת לא יראו אותי בכלל. טוב. Empezamos con una tonada klezmer, continuamos ahora con una historia, porque lo característico de nuestro programa es que incluye 3 historias. La primera es a una moraleja, a Moshel Beidish, del predicador de Duvno. Después tenemos una leyenda más tarde y hacia el final una historia un poco humorística del folclore de la ciudad de Helen. La suerte de un pobre. Un pobretón llegó a una villa, un shtetl, y nadie se preocupó de él. En una casa le dieron una limosna o una rodaja de pan, y en otra ni siquiera eso le dieron. Un pobretón llegó a una villa.
Caminando por la calle, por la noche, de pronto tropezó, se cayó y se rompió un pie. Entonces lo trajeron de inmediato al hospital y cuando en la villa supieron todos que un hombre pobre se rompió un pie y estaba ahora internado en el hospital, empezaron a preocuparse seriamente de él. De inmediato le trajeron comida de lo más sabrosa y cuando fue liberado del hospital le trajeron también vestimenta de la mejor calidad y le entregaron también una buena suma de dinero para continuar su camino. En el hospital. Al día siguiente el pobretón escribió a su esposa de esta manera: querida Lea, me ocurrió un milagro, me rompí un pie. Moraleja. La mayoría de la gente acostumbra a ofrecer ayuda a quien se cae en lugar de ayudarlo antes a fin de que no caiga.
Rabí Israel, leyenda jasídica. Es esta una historia de 4 generaciones, del Baal Shem Tov, su hija Odl, la nieta Feige y el bisnieto Israel. No lejos de la tumba del Baal Shem Tov, en Mezhibech, se encuentra otra que data del año 1865, en cuya lápida se halla la siguiente inscripción. Aquí yace Rabbi Israel el finado, que falleció en vida. En torno a esta tumba se tejió esta maravillosa leyenda. Después de la muerte del Baal Shem Tov, se hizo costumbre en Mezhibech no nombrar a un recién nacido con el nombre de Israel, debido a que este fue el nombre original del fundador del hasidismo, y cuando algún recién nacido recibió el nombre de Israel, sus días fueron contados. Llegó el día en que Feige, la nieta del Baal Shem Tov, hija de Odl, quedó preñada, y llegó la hora en que dio a luz un hijo varón. En aquellos días, cuenta la leyenda, a Odl se le apareció su padre en el sueño y expresó su deseo de que el recién nacido se llamase Israel. En el sueño, Feige, la madre del varón, se opuso firmemente, pues no quería exponer la vida del recién nacido. Empero Odl, la abuela, decidió a toda costa cumplir con la voluntad de su santo padre, el Baal Shem Tov. Así es que durante la ceremonia, la festividad de la circuncisión, cuando el cantor alzó su voz en público diciendo, «Y su nombre será», Odl se apresuró y exclamó en voz alta, «Israel», pese a la consternación de la madre. El cantor repitió de inmediato el nombre y al recién nacido se lo llamó Israel. Durante el festejo,
Al tercer día, después de la ceremonia, de la fiesta, el niño murió. Feige, la desdichada madre, tomó al niño muerto en sus brazos, lo trajo a Odl, su madre, lo depositó frente a ella y con lágrimas en los ojos dijo así: tú eres culpable de la muerte de este niño, recíbelo en tus manos, es tuyo. Odl, con el cadáver en sus brazos, se encaminó hacia el cementerio y allí lo depositó sobre la tumba de su padre, el Baal Shem Tov, con estas palabras: Padre, tu explícito deseo fue que el recién nacido se llamara Israel y ahora está muerto. Aquí lo tienes, es tuyo. Sollozó desconsoladamente y luego tornó a casa. El lamento de la madre. Durante la noche cayó nieve incesantemente. A la madrugada, cuando el sepulturero salía de su casa, oyó un lloriqueo extraño que partía del cementerio. Echó a andar en pos de la voz hasta que arribó a la tumba del Baal Shem Tov y allí encontró al bebé llorando a todo pulmón. En la aldea se produjo una gran conmoción. Feige, la madre, llegó corriendo excitada y con gran sorpresa recibió en sus manos al recién nacido, quien estaba sano y salvo. La gran conmoción. Debido a este acontecimiento, durante toda su vida llamaron al niño con el apodo Israel, el finado. Este fue agraciado con salud y larga vida
y al término de 100 años fue enterrado en el mismo cementerio donde yacía el Baal Shem Tov. Sobre su lápida se inscribió: aquí yace Rabbi Israel el finado, quien falleció en vida.